NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que Nuestra Señora del Encuentro Radio dedica al canto gregoriano. Hoy me encuentro de nuevo con César Sánchez. Bienvenido, César. Hola, Antonio. Y bueno, hemos empezado hoy con este canto con el que el Ut Quean Laxis Resonare, que es un canto en el que podemos encontrar de alguna manera una referencia de las notas musicales, ¿no? De cómo la escritura musical acabó definiéndose en las 7 notas musicales. Entonces, hemos querido empezar con este himno, pues porque es algo, pues bueno, que nos puede dar ejemplo de la primera utilización que hubo y a quién se dedicó también, ¿no? Que en este caso fue a San Juan. Entonces, para tener un poco de referencia de lo que hemos escuchado, una traducción aproximada sería: con el objeto de nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas. Con el objeto de que nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas, desata nuestros labios mancillados, oh San Juan Bautista. Explícanos un poco, César, cómo está incluido aquí todo este nuevo idioma, ¿no?, que trascendió de la escritura musical. Sí, bueno, con este programa creo que podemos empezar a hablar ya sobre cómo leer las partituras de canto gregoriano, cuáles son sus partes, de qué están compuestas, y obviamente para empezar desde lo más básico hay que empezar de ver qué es, cuáles son las líneas de las que están compuestas el tetragrama gregoriano, y también cuál es el origen de las notas. Entonces, para ir desde el inicio de todo esto, hay que hablar de este himno y obviamente del monje Guido de Arezzo también. Guido de Arezzo, que sabemos que fue un benedictino. Fue un benedictino. Que vivió aproximadamente en el siglo X, en el año 900 y poco fue su nacimiento. Murió poco después del año 1000, o sea que el gran avance que hizo para la música, que fue el ponerle nombre a las notas musicales, darle invención de las líneas para poder a partir de ese momento escribir la música precisamente para poder hacer que la música se vuelva accesible a una persona que no la haya escuchado antes.
se dio a partir de esa época, por el año 1000. Por eso es muy importante el avance que hizo este monje benedictino. Entonces, hasta el momento, no sé si podíamos mostrar alguna cosa para poder, para que tengamos una imagen de lo que sería la progresión que ha habido con las notas musicales, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos aquí, por ejemplo. Aquí hay dos imágenes que son de dos libros diferentes. Entonces, con esto podemos ver que en la página de la izquierda, que es de un canto oral gregoriano del año 1100 aproximadamente, poco después de Guido de Arezzo, casi inmediatamente después, hay una línea con una letra F a la izquierda, y también hay una pequeña letra C encima de la línea roja en cada vez que no tiene línea. Pero lo que significa es que la línea roja es la nota Fa, y la letra C indica la nota Do. Entonces, con esta invención de Guido de Arezzo de hacer estas dos bases, digamos, dos líneas, hizo posible que a partir de ese momento la música se escribiese y se pudiese dejar para siempre precisa. Porque antes lo que se hacía era poner los neumas, que eran unos simbolitos que iban encima de las notas, como hemos visto, encima del texto, perdón, como habíamos visto, y esto pues permitía que alguien que se sepa los cantos gregorianos de memoria pudiese recordarlos y cantarlos mejor. Pero de ninguna manera alguien que nunca haya escuchado un canto, tal canto gregoriano, de ninguna manera podía leer el canto a partir de allí. De manera que la música dependía mucho de la tradición oral. Entonces, los cantores que habían en aquel momento, de alguna manera, todos elaboraban de una forma artesanal, una forma de poder memorizar los cantos, entiendo, y esto de alguna forma se tenía que ir simplificando, porque si no había una diversidad muy grande de maneras de aprender a cantar, digamos, ¿no? Claro, con esto, desde el momento en que la música se empieza a escribir de manera precisa, que es con esto, con lo de Guido de Arezzo, con estas dos líneas, pues se ganan cosas, pero se pierden otras tantas también. Porque desde el momento en que pierde buena parte de su tradición oral, la música, y empieza a escribirse, gana pues en precisión y en que se puede hacer, digamos, en modo eterna, porque una generación ya sea 1000 años después puede leerla, pero al mismo tiempo pierde esa espontaneidad y esa riqueza de elementos de los adornos que se podían cantar, de la fuerza, de la velocidad con la que se podía cantar, de cómo era realmente que se cantaba el canto gregoriano. Eso se perdió porque ya no se puede leer desde allí, ¿no? Sí, bueno, pese a eso tenemos bastantes referencias como para poder tener una visión sólida de lo que era aquello. Es decir, todo esfuerzo que se hace implica un sacrificio, y en ese sacrificio siempre se deja algo por el camino. Pero realmente lo que tenemos hoy en día es como para poder profundizar muchísimo, ¿no? En todo esto. Entonces, luego de estas dos líneas vienen 4 líneas. Vamos a mostrar las imágenes de... Ajá. Exacto. Este es del 1200. 1200, 1300. Bastante después de Guido de Arezzo. Entonces, luego de esta invención, porque dicen que Guido de Arezzo inventó el tetragrama, pero en realidad hizo estas dos líneas. Fue luego que ya se definieron 4 líneas, que fueron las que quedaron ya. De acuerdo, que esas 4 líneas es a lo que tú te refieres como tetragrama. Tetragrama, porque tetras son 4. Vale. 4 líneas. Entonces, a partir de ahí es donde ya se mueve todo. Y es el mismo sistema que se sigue usando hoy en las partituras de canto gregoriano por lo general. Ahora se usa el pentagrama para la escritura moderna, porque le añadieron una línea más. Pero la mayoría de ediciones de canto gregoriano se sigue usando la escritura de los puntos que ya veremos y el tetragrama, tal como aparece allí. Entonces, digamos que para poder empezar a encajar los sonidos, primero se empezó con una línea, luego se pasó a 2 líneas, una línea para Do y otra para Fa. Sí. A continuación fueron 4 líneas que se traducen en el tetragrama, que es lo que estamos viendo ahora. Sí. 4 líneas, y lo que tenemos actualmente cuando vemos una partitura, lo que encontramos ahí es el pentagrama, que está compuesto, que son de 5 líneas, que es donde empezamos a encajar
las notas. Entonces, esta es una de las invenciones que se le atribuye al monje Guido de Arezzo, y lo hizo con la única intención de ayudar, de crear un método para el aprendizaje de la memorización de los cantos gregorianos, porque había el problema que es similar a cualquier persona que no sabe leer música, que si por algún motivo no sabe cómo leer una partitura de manera básica, por lo menos, si le va a tomar mucho tiempo, mucha dificultad, y difícilmente va a aprender bien un canto gregoriano. Porque va a tener que escucharlo una y otra vez hasta memorizárselo, y seguramente se le van a olvidar detalles. Y es porque se están aprendiendo sonidos, pero sin darle un nombre a cada sonido. Y eso es lo que veremos entonces. O sea, de alguna manera podemos decir que al principio, cuando nuestros antepasados en la fe empezaron a cantar, se movían por sonidos que que daban sentido a la palabra, digamos, ¿no? O palabras que estaban vinculadas a un sonido. Era como neumas, que el neuma es como un espíritu, ¿no? Como exactamente. Como una respiración. Ahí va yo, ¿no? Ese espíritu que empezó siendo el sonido, de alguna manera, en ese proceso en el que decimos que se ha sacrificado parte de todo lo que era el culto al canto original, lo que se ha hecho ha sido encarnarse en las notas musicales, que ahora empezaremos a ver, sí. Encarnarse el sonido, y que el sonido tenga, digamos, una personalidad propia, que no dependa ya de una palabra. Sí, que antes dependía siempre de la palabra, ¿no? Por eso con esto la música de algún modo se petrifica. Correcto. Se petrifica, y es lo mismo que pasa con la escritura. Hay algunos músicos en general, que dicen que lo peor que le puede haber pasado a la música es que se escriba. Porque en cierto modo, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero porque desde el momento en que la música se petrificó, perdió bastante de su espontaneidad, etcétera. Pero bueno, es que de alguna manera, cuando veamos las imágenes vamos a empezar por ver las escalas, vamos a ver cómo es un tetragrama sí, todos esos pequeños detalles. No sé qué imagen. Lo que tenemos aquí entonces es el himno que hemos escuchado al principio del programa, que es el Ut Quean Laxis. Entonces, este fue el himno a partir del cual Guido de Arezzo tomó la primer sílaba de cada frase para poder definir el nombre de las notas. Como ya explicaremos más adelante, aquí lo que hay es una clave al inicio del tetragrama que indica la clave de Fa. Y la primera nota vendría a ser la nota Do, o Ut, como se le llamó al inicio. Ut. La siguiente frase la siguiente nota vendría a ser Ut Quean Laxis, Re, sonare fibris. Luego sube Mi Ragestorum, Fa Molituorum, Fa. Entonces, de esta manera él tomó la primera frase y salieron las notas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Hasta La. Entonces, siempre cuando él inventó ese sistema de solmización que consistía en darle un nombre a cada nota, que eran estos 6 nombres, el Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Esa era el solmización, que hoy en día se hasta el Si. Más adelante se inventó entonces la nota Si, también por Sante Ioannes, por San Juan. Entonces ahí tenemos toda el serie. Y Ut cambió a Do varios siglos después, porque a la hora de solmizar, es decir, a la hora de decir las notas, la sílaba T complicaba mucho la pronunciación, y eso funcionaba mejor que termine con una vocal, con Do. Entonces de esa manera terminó en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, las notas. Y ese es el origen de las notas, y eso es lo que se debería saber al inicio de todo, para poder empezar a leer cualquier canto gregoriano. Correcto. Estamos hablando cuando te refieres a la solmización, estamos hablando del origen del solfeo. Sí, entonces hay que hacer una pequeña diferenciación. Las diferencias entre la solmización y el solfeo son bastante complicadas, pero solamente basta con decir que en la solmización es digamos, el hermano mayor del solfeo. Lo que se usa hoy en día es el solfeo, es decir, poner nombres a cada nota y, digamos, cantar un canto diciendo los nombres de cada una, desde el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero la solmización solo se usaba hasta el La, y usaban otro sistema un poco, bastante diferente, pero el principio era el mismo.
decir el nombre de las notas. Con este sistema que inventó Guido de Arezzo, que se le atribuye a él en todo caso, pues se permitió desde ese momento pues que las notas dejasen de estar en el aire, digamos, como sonidos informes, sino que tuviesen un nombre y un apellido, más precisamente con la solmización, y se pudiese de esa manera aprender mucho más efectivamente. Cualquier persona que quiera aprender canto gregoriano, entonces, debería aprender básicamente a reconocer las partes del tetragrama y saber decir los nombres de las notas que están ubicadas allí. Correcto. Bueno, recordar a los oyentes que nos acompañan que estamos tratando de explicar un poco pues cómo la escritura musical de alguna forma fue trayéndonos también las notas musicales que hoy pues es lo que nos facilitan de una manera asombrosa para lo que era antiguamente el poder cantar y el poder ejecutar los cantos litúrgicos. ¿Qué te parece si mostramos una plantilla en la que podemos ver las notas y su clave? Ahora podemos entonces ver parte por parte la escritura. Como vemos ahí, al inicio tenemos el tetragrama, que ya hemos visto de dónde parte y en qué consiste. Entonces, hay dos claves principalmente que se usan en canto gregoriano. La clave de Do, que es esta letra C, que está ubicada en la parte izquierda del tetragrama, que puede ubicarse en cualquiera de las líneas. Y eso, como vamos a ver ahora, modifica la altura de las notas. Y la clave de Fa, que es esta C, que básicamente es como si fuese una F. Entonces, es una F básicamente la nota Fa. Entonces, como hemos visto, la serie de notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Lo que indica la clave de Do es que esa línea, la cuarta línea en este caso, es la nota Do. Por lo tanto, el espacio anterior es Si. El anterior es... Entonces, como podemos ver en las notas de clave de Do, en este caso, en el caso de la izquierda, la clave de Do está en la segunda línea. Por lo tanto, la nota negra que vemos ahí es Do. Corresponde a Do. El espacio anterior es Si. El espacio anterior es La. La línea anterior es La y el espacio anterior es Sol. Y de esa manera, desde Do va subiendo a Re, Mi, Fa, Sol, La. Y siempre con la misma serie. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Y luego, en la parte del centro, la clave de Do está ubicada en la tercera línea. Por lo tanto, el Do está ubicado allí. Y entonces, cada línea y cada espacio pertenece a una nota, en este caso ya diferente. Y así en el tercer ejemplo que está en la cuarta línea. Entonces, ¿por qué se cambiaba la ubicación de la clave aquí o acá? Era simplemente para que las notas de este determinado canto pudiesen caber exactamente dentro del tetragrama. Porque si un canto sube mucho y la clave de Do está muy alta, las notas se saldrían mucho del tetragrama y habría que poner líneas adicionales y se complicaría mucho la lectura. En cambio, al hacer esto, uno puede mover la clave a donde sea necesario y las notas siempre van a encajar dentro del tetragrama de manera cómoda. Y como vemos en Fa, a su vez, donde está este símbolo el que vendría a ser una F, está en la cuarta línea. Y por lo tanto vemos ahí que el Fa es esa nota negrita que está a la altura. Entonces, Fa es esa nota. Por lo tanto, el espacio anterior es Mi, la línea anterior es Re. Bajando así hasta La, que es la nota más grave en este caso. Y del Fa se va subiendo el siguiente espacio Sol, siguiente línea La, siguiente espacio Si. Y luego el Fa lo tenemos en la cuarta línea. Y de esa manera se puede mover el Fa a cualquier línea y el Do a cualquier línea y se puede escribir un canto de cualquier manera así.
Estupendo. Realmente con la práctica esto se puede entender un poco mejor, ¿no? El porqué de esta movilidad que tiene la clave, porque esto también es algo que actualmente tampoco sucede con las claves que tenemos, es decir, cada clave tiene un nombre o cómo funciona eso. Actualmente, bueno, en el gregoriano solamente había clave de do y clave de fa. Pero más adelante se inventó también la clave de sol, que en este caso no lo vamos a ver porque como estamos viendo gregoriano. Correcto. Pero, por ejemplo, en el violín es la clave de sol, en el cual indica la nota sol. Vamos a ver algunos tipos de figuras que tienen relación bueno, con los orígenes. ¿Mano de Guido? Yo creo que es más interesante ver ahora este aspecto que es muy, muy interesante. Pues vamos a echar un vistazo. Esta imagen de que se llamaba la mano guidoniana, que probablemente se le atribuye también a Guido de Arezzo, consiste en que a la vez que también se podía, según el método que tenía él, aprender las notas diciendo los nombres y ubicándolos dentro de las líneas que él había puesto, también era posible que el gamut, es decir, toda la tesitura de notas abarcables desde la nota de un bajo hasta la nota de una soprano, se puedan encontrar en la mano de cualquier cantante. Entonces, de esta manera, cualquier persona que tuviese por lo menos una mano podría tener toda la música dentro de su mano. Y como podemos ver, el orden de las notas va dibujándose como una espiral, empezando por la punta del pulgar, que lo que vemos ahí es una gama, es decir, G, sol. Las notas pequeñas que dicen ut, re, mi, no las tomemos en cuenta por ahora porque es un aspecto bastante más complicado que tiene que ver con otra teoría, pero solo veamos las letras que están en mayúscula. El sol está en la punta del pulgar y en cada articulación va viendo una nota diferente. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re y mi iría fuera de la nota. Sí. Entonces esto permitía que alguien que esté aprendiendo un canto nuevo pudiese recordarlo con su mano y practicarlo desde su mano. Servía también para directores de canto que tuviesen que indicar a algún cantante que se hubiese perdido qué nota debía cantar. Y entonces, solo indicarle la ubicación de su mano, el cantante podía saber exactamente qué nota ejecutar específicamente. Bueno, también explicar, porque realmente yo, por ejemplo, cuando veo esta mano, veo muchísima información, veo muchos fas, veo muchos mis, es decir, de la simplificación que hemos visto antes de un pentagrama de 5 líneas, lo que tenemos en la actualidad para leer música, que son 6, 7 notas, aquí te das cuenta de que hay muchísimo más contenido, es decir, esto aproximadamente tiene unos 1000 años. Sí, aparecen muchos tratados medievales. Es anterior, sabemos, a Guido d'Arezzo, pero realmente lo que yo me gustaría también transmitir a lo largo de este programa es la complejidad que había y cómo ahora tenemos de una manera mucho más accesible poder comprender el idioma musical, ¿no? Sí, de hecho un director era capaz de con una mano indicar una nota a un cantante y con la izquierda indicar otra nota a otro cantante al mismo tiempo. Y de esa manera podía muy fácilmente... Bueno, pero es más que todo, esto va a la par con la creación de las notas musicales y con la creación del tetragrama y todo. Están muy emparentados, tanto la mano guidoniana como el tetragrama y las notas musicales. Van todo junto, entonces por ello era interesante hablar un poco. Bueno, de alguna manera estamos indagando en el origen de la música. No se nos olvide, no se nos escape eso de vista, ¿no? Podríamos tal vez hacer una búsqueda de las notas volviendo a la imagen número 3 y teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, tratar de buscar las notas correctas. Por ejemplo, como podemos ver, llevando a la práctica esto, lo que hay ahí es una clave de fa, que es una F, ¿no? Así es, sí. Que está en la tercera línea. Por lo tanto, la nota inicial, si vamos bajando, fa, espacio anterior, mi,
línea anterior re, entonces la nota inicial es ut o do. Do. Por lo tanto, luego de do vendría a ser re. Y luego viene a ser la nota fa, porque está justo en la tercera línea, que está donde está la clave de fa. Fa. Luego, las siguientes dos notas vendrían a ser re, mi. Correcto. Porque como vamos a ver más adelante, esta imagen, estas dos imágenes, dos notitas que están escritas de manera con los punctums que llamaban los gregorianos, Sí. Cuando están ubicados una encima de otra, significa que deben subir. La de abajo debe subir hacia la de arriba. Entonces la última nota antes de la línea de separación vendría a ser un re, etcétera. Esto toma un poco de trabajo al inicio, pero... Bueno, de todas maneras, en el próximo programa yo creo que vamos a empezar ya a explicar qué son todos esos símbolos, Sí. A explicar qué valor tienen, y entonces todo quedará un poco más claro, ¿no? Pues realmente es complicado poder iniciarse en esto cuando no se tiene mucho conocimiento. Vamos a tener que dejar el programa de hoy aquí. En el próximo programa seguiremos pues un poco más comprendiendo la escritura musical desde sus orígenes y en la actualidad. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.